¿Qué tal, amigos? Pues sí, después de este mundial es hora de revisarnos con quién ha sido el mejor jugador de la historia. Y vamos a empezar con el top 10, el número 10. Pero antes de comenzar, vamos a decir que nos vamos a fijar sobre todo en el prime del jugador, de un prime de unos 5 años, que es cuando está la experiencia y el físico en el grado más alto, la carrera completa, cómo de longeva ha sido y qué calidad y qué estabilidad ha tenido. También los trofeos personales y los trofeos de equipo. En el número 10 comenzábamos con Zinedine Zidane, que creo que lo más destacado es un Mundial, una Champions, los dos decididos con goles suyos, Intercontinentales 2, ha jugado más de 800 partidos, metido 160 goles, tiene un Balón de Oro y jugaba en el medio campo, era la elegancia personificada, tenía unos controles exquisitos en donde con un control ya se batía la línea y ya atacaba en superioridad. Filtraba pases muy buenos, daba continuidad al juego, un juego asociativo que cuando pasaba por él mejoraba, daba último pase y tenía además gol, pero sobre todo goles en momentos decisivos, como hemos dicho, finales, fases finales, tenía gol sobre todo desde un disparo de media distancia que golpeaba y colocaba muy bien en las escuadras. Zinedine Zidane además tenía un físico portentoso, una gran zancada y era muy difícil quitarle el balón. En el número 9, en el mismo escalón, vamos a decir que hay tres jugadores en este primer escalón, estaría Ronaldinho Gaucho, que tiene un Mundial y una Copa América entre lo más importante, con un Balón de Oro y una Champions. Ronaldinho era un jugador muy desequilibrante por banda, se iba de extremo izquierdo hacia adentro, diagonales, donde regateaba con mucha habilidad, tenía mucha habilidad en el regate, muchas y diversas skills, y además tenía una potencia física, era portentoso físicamente, que parece que se nos ha olvidado, pero Ronaldinho cogía el balón y por pura potencia se iba de los jugadores, no daba marcha atrás, además con su virtuosismo no se la podían quitar y luego decidía partidos, tenía muy buena definición, un gran golpeo, tanto de larga distancia como ya de cara al portero. También tenía muchas variedades de regates y de pases. Ronaldinho también podía jugar en la media punta y ahí hizo su carrera tanto en Brasil como en el Fútbol Club Barcelona. Fue su momento más prime, que duró no el tiempo necesario para ser considerado uno de los tres mejores jugadores del mundo, pero su prime fue muy alto, aunque no muy largo. En el número 8 y compartiendo el mismo escalón que los tres está Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer fue de los primeros jugadores defensivos que construía, que atraía jugadores, que salía en conducción o con paredes y organizaba a su equipo desde atrás. Antes no se llevaba mucho eso, los defensas eran los que defendían y luego ya daban el balón, pero él era el que subía con balón y por medio de paredes o de conducciones llegaba arriba, incluso él finalizaba muchas de las jugadas. Como podemos ver, Frank Beckenbauer jugó con Alemania, donde ganó un Mundial, una Eurocopa, también ganó 3 Champions con el Bayern de Múnich y marcó casi 100 goles siendo defensa con 2 Balones de Oro. Era un líder total que llevó a sus equipos a ganar muchos títulos. En el siguiente escalón, más arriba tenemos dos jugadores, uno es Johan Cruyff, que ganó nada menos que 10 ligas y 3 Champions, casi todo con el Ajax de Ámsterdam, fue ganador de una Intercontinental y 3 Balones de Oro. Johan Cruyff, que cambió el fútbol con su estilo y el estilo holandés de fútbol total, que cogía el balón en cualquier sitio, que sabían pasar, sabían regatear y sabían finalizar. Era cuando se empezó a modernizar el fútbol, antes era cada uno sabía su parcela y ya está, y a partir de aquí fueron jugadores más completos. Yo lo que tenía mucho era un desequilibrio que arrancaba, frenaba y desequilibrando y yéndose de los jugadores, desestabilizando las defensas tanto en la banda como en la delantera. Johan Cruyff, uno de los grandes jugadores de la época moderna. El siguiente es más de época antigua del fútbol, es de los primeros grandes jugadores que hubo, don Alfredo Di Stéfano, jugador del Real Madrid, donde consiguió 5 Champions, las 5 primeras. Era un jugador todocampista que venía a recibir, sacaba el balón, lo llevaba arriba
y muchas veces él mismo era el que finalizaba las jugadas. Metió muchos goles, como vemos aquí, casi 500 goles, jugando de jugador total también. Era uno de los jugadores que iba de box to box, de los primeros, y era un jugador con mucha clase, con mucho liderazgo, que llevó a sus equipos a ganar muchas competiciones, y él también ganando 2 Balones de Oro, siendo además jugador argentino. Ganó la Copa América y luego ya vino a España y jugó con la selección española, que no pudo ganar ningún torneo. Pero Di Stéfano con el Real Madrid sí que ganó muchos e hizo ese club que fuera mucho más grande, y como lo ha dejado ahora, siendo el más grande de la historia. En el siguiente escalón vamos a encontrar otros 2 jugadores: Ronaldo Nazario, que era un delantero imponente, tenía una potencia física y técnica que hacía desde cualquier lugar crear peligro. Cuando cogía el balón, aunque tuviera 2 jugadores, los podía regatear, podía irse por velocidad, por técnica, directamente en regate, en parado, además de tener una potencia increíble. En parado también se iba de los contrarios, incluso con dos, aunque le cerraran, le empujaran, él conseguía irse, regatear al portero era muy suyo, y finalizar. Era un jugador que tenía una finalización muy buena, de las mejores que ha habido en la historia, además de toda su técnica y potencia conjugada. Ganó 2 Balones de Oro y su prime fue muy bueno, pero no mucho tiempo, tampoco duró mucho tiempo por las lesiones de rodilla que no nos permitieron ver a ese gran Ronaldo tanto tiempo como hubiéramos querido. Ronaldo, que se iba desde cualquier lado, pasó a ser un delantero de mucha calidad, pero se recompuso y ganó, después de sus lesiones, un Mundial y un Balón de Oro. En el mismo escalón, pero en el número 4 está Cristiano Ronaldo, el jugador con más goles de la historia del fútbol: 820, que tiene 5 Champions, 7 Ligas, 1 Eurocopa y 5 Balones de Oro. Cristiano Ronaldo, que empezó siendo un extremo virtuoso y rápido, pasó al extremo izquierdo, donde hacía diagonales, y ahí empezó a marcar muchísimos goles de larga y media distancia, para luego posteriormente meterse más de delantero centro y ser un gran rematador. Todos nos acordamos una gran chilena que hizo perfecta con la Juventus en semifinales, que metió al Madrid en la final de Champions, y muchísimos goles de buen rematador, de jugador de área, además de toda la clase que tenía, toda la técnica y sobre todo potencia y velocidad. Es un jugador que entrenó mucho para mejorar todas sus virtudes y lo consiguió. En el número 3 y en el siguiente escalón tenemos a Maradona y Pelé. Vamos a poner a Pelé en el número 3, un jugador que fue la primera gran estrella del fútbol, la estrella antigua, que ganó 3 mundiales, 10 ligas, 2 libertadores, 2 intercontinentales y metió 751 goles. Pelé era un gran delantero, muy definidor, que tenía mucha velocidad, un buen salto, que tenía mucha habilidad y grandes remates desde cualquier momento. También tenía una técnica exquisita y se inventaba cualquier tipo de gol que no había hasta ese momento. Pelé era muy creativo y fue un jugador decisivo, pero que le faltó también jugar en Europa contra todos los jugadores, los equipos potentes. Se quedó en Brasil y eso hace un poco dudar de cuál sería su gran techo. En el número 2, Maradona sí vino a Europa, pero tampoco consiguió ganar las Champions. Jugó y ganó 3 ligas, en el Nápoles ganó 2, ganó un Mundial y un subcampeonato del mundo. Eso sí que le hizo grande con Argentina. Era un jugador que en su prime podía igualarse a cualquiera del mundo, pero su prime tampoco duró toda su carrera. No era un jugador que regateaba en cualquier parte del campo, que metía cualquier tipo de pase, porque tenía una técnica inigualable, una gran técnica. Y Diego Armando Maradona, además de la técnica de pase, de regate, tenía un gran tiro, una definición absolutamente genial, y con ello pudo llevar a Argentina a esos grandes títulos y al Nápoles, aunque pues eso, como veníamos diciendo, tuvo problemas en su carrera y no estuvo en su prime tantos años como nuestro número 1, pero sí que fue Balón de Oro honorífico reconocido, ya que era el mejor jugador de su época.
pero en el número 1 y después del Mundial hemos visto que Leo Messi, que tiene un Mundial, una Copa América, Juegos Olímpicos, 7 Balones de Oro, 4 Champions, 10 Ligas y una League One, Leo Messi que empezó siendo un jugador resolutivo desde cualquier parte del campo, con mucha velocidad, mucha potencia, un nivel de regate en cualquier parte del campo, de asociación, ya no solo regates, se asociaba bien, hacía paredes, sabía tocar, sabía en qué momento tenía que apoyarse en sus compañeros y sobre todo definir. Llegó a jugar y a meter más de 90 goles en una misma temporada. Ha podido jugar de falso 9, de extremo derecha y también, como vemos, también ha creado un juego y ha venido más abajo a recibir, como en este mundial, que ya no tenía esa velocidad, pero sí que hacía que su equipo pudiera jugar, girándose, saliendo de la presión, metiendo buenos pases o ya encontrando el balón en un buen contexto arriba, definiendo los partidos, tanto con goles como con regates o asistencias finales. Leo Messi además ha llevado su liderazgo a cotas impensables, ha sido un gran líder en esta última fase todavía más y ese cómputo de prime máximo de tanto tiempo al máximo nivel de todos los títulos posibles, tanto individuales como colectivos, nos hacen decir y pensar que es el mejor jugador de la historia, que ya no hay duda y que ese relato, esa opinión que se podía estar discutiendo ya queda zanjada por nuestra parte por lo menos y creemos que también en general porque Leo Messi tiene lo mejor de cada jugador pero todo junto no lo tiene nadie. Tiene todos los 4 puntos al máximo y por ello es el mejor jugador de la historia. Suscribiros al canal si queréis ver más vídeos. Un saludo, hasta el siguiente.